Vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1 al 7. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra de esta manera, Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre mi pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar ya se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas. Ahora está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, lo que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios. Oramos para recibir la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que estamos en tu presencia. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de recibir tu palabra, de ser ministrado por ella, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, encomendamos este tiempo de la palabra para que tú nos des entendimiento y esa palabra pueda edificar nuestras vidas, Señor, pueda quedar establecido en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, tu palabra, Señor, y podamos vivir por ella. En el nombre de Jesús, encomendamos todo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje es: ocupado en nuestra asignación en el reino. ¿Cuánto lo quieren repetir conmigo? Ocupado en nuestra asignación en el reino. Gloria a Dios. Aquí Saúl estaba por esa zona porque se le habían perdido 3 asnas. Y en aquellos tiempos las asnas eran como tener un tractor, como tener un vehículo de carga. Y era muy necesario para el trabajo. Entonces ellos salieron a buscarlo. Y allí se encontraron con el profeta, que le da este mensaje y le dice: las asnas que ya habías salido a buscar, ya fueron encontradas. Gloria a Dios. Y me hace acordar lo que el apóstol Pablo escribió allí, lo que compartía nuestro hermano Juan también, que no debemos estar afanados, sino que debemos dejar todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros anhelamos, aún aquellas cosas que nos preocupan, dejarlo en oración delante de Dios. Amén. Para que nuestro pensamiento esté en el Señor. Para que nuestro corazón, nuestro pensamiento estén en el Señor. Y aquí el profeta le dice algo tan impactante a Saúl, que también se aplica a nuestras vidas, porque a veces nosotros podemos estar
pensando solo en el problema o en los problemas que estamos pasando, y por causa de que estamos pensando en eso, no estamos meditando, no estamos creyendo en lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. Y una de las cosas que el Señor le dice a Saúl, dice así el versículo 1: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Gloria a Dios. Qué privilegio ser ungido como príncipe. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gustaría ser príncipe? Princesa, las hermanas. Amén. Gloria a Dios. Es que algunas hermanas, si su esposo, su novio le dice: sos una princesa, se ponen contentas. Amén. Ahora, las buenas noticias es que usted ya es un príncipe. Usted ya es una princesa. ¿A quiénes se le llamaba príncipe o princesa? ¿Sabe usted a quién? A los hijos de los reyes, a las hijas de los reyes. ¿Es así o no? ¿Me dice amén la iglesia? Amén. Ahora, usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces usted ya es príncipe, usted ya es princesa, porque es hijo de Dios, porque es hija de Dios. Aleluya. El Señor ya te eligió como príncipe y como princesa de Dios. Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos quiénes somos en el Señor, debemos ocuparnos de aquellas cosas que el Señor tiene para con nuestra vida. Como príncipe de Dios, como princesa de Dios, hay una asignación. Y esto es yo he notado que es como una continuación de la palabra que el domingo pasado le estaba ministrando sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad que el Señor la estableció en nuestro espíritu. Somos hijos de Dios. Aquí Saúl estaba recibiendo algunas instrucciones del profeta, algunas instrucciones directamente de parte de Dios. Le dijo que se iba a encontrar con algunas personas que iban a tener cabritos, que iban a tener panes, que representa la palabra, que iban a tener vino, que representa la sangre de Cristo. Cuando nosotros llegamos al Señor y pasamos a ser hijo de Dios, hija de Dios, hay hermanos, hermanas, que nos comienzan a dar la palabra. Y a través de esa palabra vamos entendiendo quiénes somos. Y también nos hablan del poder de la sangre de Cristo para que nosotros vayamos siendo limpiados, vayamos siendo purificados para poder servir al Señor con una conciencia limpia. ¿Sabe que solo la sangre de Cristo nos puede dar una conciencia limpia delante de Dios? Muchas personas tienen dificultad en tener comunión con Dios porque su conciencia le redarguye de ciertas cosas. Pero cuando uno está creyendo en la sangre de Cristo, nuestra conciencia es limpiada. Y podemos dejar nuestro pasado, como dice su palabra, que Él borró nuestros pecados, Él nos limpió de nuestros pecados y lo puso a sus espaldas y lo arrojó al fondo del mar, dice su palabra, para que nosotros, a través de la fe de la sangre de Cristo, podamos avanzar. Si no, la culpa te puede frenar. La acusación de tu propia conciencia
y del diablo te puede frenar. Y aquí el Señor le dice, cuando siga más adelante, es decir, el Señor quiere que nosotros sigamos más adelante, sigamos entendiendo más de la palabra de Dios. Porque yo estaba recibiendo en esta tarde esta palabra que se encuentra allí en Éxodo, capítulo 14, verso 10. Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿Sabe, hermanos? A veces lo que somos llamados por Dios a una libertad, en alguna medida podemos ser libres de opresiones espirituales, pero necesitamos ser libres en nuestro pensamiento. Israel había sido libre de la esclavitud de los egipcios, pero en su mente todavía no estaban libres. Ellos seguían con ese mismo pensamiento del razonamiento. Y sabe, hermano, que el razonamiento tiene su lugar. El razonamiento es para aquellas cosas naturales que el Señor nos mandó a hacer. Pero en el principio, el Señor guiaba a Adán y a Eva por la palabra. La palabra era suficiente para ellos. Lo que Dios le decía se establecía. Pero cuando el ser humano, después de la caída, comienza a usar la razón, es cuando entra en cautividad. Por eso la palabra dice en Romanos, el capítulo 12, el verso 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento necesita ser renovado. Ya nosotros no podemos vivir solo por la razón. Tenemos que aprender a vivir por la palabra. Diga conmigo, tengo que aprender a vivir por la palabra. Cosa que se han quedado establecidas en nuestra forma de pensar, tienen que ser quitadas y se tiene que establecer la palabra de Dios. Eso es lo que le pasaba a los israelitas. Ellos habían sido libres de los egipcios, pero pensaban de una manera que se basaba en su razonamiento y no lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo que iban a llegar hasta la tierra, que esa tierra era una tierra de abundancia, de bendición, y ellos estaban pensando que se iban a morir. Amén. Ya el Señor había tenido victoria contra los egipcios, ya lo había sacado, pero ellos seguían pensando
que los egipcios podrían matarlo, porque se dejaban guiar por los sentidos naturales. Entonces, nosotros somos llamados a ser renovados, usar los sentidos naturales en su lugar correcto. Pero en cuanto a lo que Dios nos llama, estar con nuestra fe en lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice aquí un texto que yo he anotado en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros hemos recibido este gran amor del Padre. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una asignación en la tierra. Así como Saúl fue llamado como príncipe en Israel, también nosotros somos llamados para una batalla. Hay una asignación. Hay un texto que anoté aquí en el libro de Efesios, el capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6, donde dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora hay una lucha que nosotros debemos enfrentar. Una lucha en la cual debemos prepararnos espiritualmente, porque esa es nuestra asignación como príncipe de Dios. Usted va a notar, si lee la historia de Saúl, que él salía a las batallas. Luego, cuando David tomó el reinado, también salía a las batallas. Entonces, nosotros hoy en el nuevo pacto tenemos batalla, tenemos lucha, pero la lucha ya no es contra cuerpos físicos, o sea, con personas de carne como en ese momento. Nuestra lucha en este tiempo es con fuerzas espirituales de maldad. Nuestra lucha en este tiempo es con las enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra lucha espiritual en este tiempo es con la pobreza que nos quiere meter el sistema. Entonces, nosotros debemos prepararnos como príncipe de Dios para esta batalla. Hay un texto en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, el capítulo 6, verso 17, palabra conocida, donde dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos tomar la palabra de Dios para esta batalla. ¿Por qué? Porque nuestra asignación, hermano, nuestra asignación es batallar contra el reino de las tinieblas. Nuestra asignación es batallar contra las enfermedades. Nuestra asignación es batallar contra el pecado y sus causas. Amén. Por eso cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, uno lo puede leer allí en el capítulo 4, el verso 18, él sabía cuál era su asignación. Él declaró esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El profeta Isaías dice: a los abatidos.
aquellos que no tienen esperanza, aquellos que ya están pensando que se van a morir, aquellos que piensan que ya no tienen salida. Nosotros somos llamados a dar buenas noticias. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está sobre usted? Amén. Medio débil el amén, pero gloria a Dios. Ahora, hermano, fíjese cómo sigue. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, las heridas del alma, a pregonar libertad a los cautivos. Cautivo también se refiere a la forma de pensar. Hay personas que piensan que no pueden vivir si no practican tales pecados. Hay personas que piensan que no pueden liberarse de las costumbres mundanas. Cautivos en su mente. Por eso el Señor le dijo, van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. La verdad es el que nos hace libre. Dice, vista a los ciegos. Si bien el Señor sanó a varios ciegos, pero también se refiere a la vista espiritual. El Señor viene para que nosotros podamos ver las cosas de Dios, para que nos sea revelado, para que nos sean abiertos nuestros ojos. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. Eso me habla de personas que están atadas espiritualmente en lo físico, oprimidas. Esa es nuestra asignación. Cuando el Señor estaba terminando sus días en esta tierra, luego de resucitar, antes de ascender, Él le dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y dice la palabra, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento, hermanos, ocurrió algo tan poderoso en nuestra vida. Porque el Señor, en el momento que nosotros creemos, el Señor imparte su espíritu a nuestro espíritu y lo resucita. Desde ese momento, el Espíritu de Dios se hace uno con nosotros. Por eso el Señor nos da esta asignación de seguir lo que Él venía haciendo. ¿A qué se dedicó el Señor? ¿A echar fuera a los demonios? ¿A qué se dedicó el Señor? ¿A sanar enfermos? Amén. A dar la palabra, la enseñanza es luz. A predicar. La predicación ministra fe en la gente cuando viene de Dios. Entonces nosotros somos enviados como príncipe de Dios a continuar con lo que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros batallamos bien, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nos vamos a preparar correctamente sabiendo a los enemigos que nos enfrentamos. Primeramente, hermano, primeramente es estar en una convicción de lo que Dios dice de nosotros. Cuando el profeta Samuel estaba instruyendo a Saúl, él le dijo, te van a pasar estas cosas, te vas a encontrar con gente
que viene con la presencia de Dios. Y nosotros también nos encontramos con personas que tienen la presencia de Dios. Y si el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Y sabe, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, dice la palabra que Saúl iba a profetizar. Ahora, hermano, la palabra profetizar significa hablar lo que Dios está hablando en el momento. Pero para hablar lo que Dios está hablando en el momento, primero tenemos que recibir. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, lo que va a pasar es que la voz de Dios se va a escuchar en tu corazón. No estarás por dice que, o porque te lo dijeron. No, sino que tú mismo recibirás la palabra de Dios en tu espíritu. El profeta le dice: vendrá el Espíritu de Dios con poder sobre ti, vas a profetizar. La palabra de Dios llegará a tu corazón, llegará a tu espíritu, llegará a tu interior. Y lo hablarás. Y dice la palabra, y serás mudado en otro hombre. Eso nos habla del nuevo nacimiento. Y cuando el Señor estaba hablando del nuevo nacimiento, Él estaba explicándole a Nicodemo, diciendo: el viento sopla y no sabe de dónde viene. ¿Y sabe qué estaba diciendo ahí nuestro Señor Jesús? Comparando este nuevo nacimiento con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque así como el hombre recibió el alma viviente en el comienzo, cuando el Señor sopló en ese cuerpo que Él había formado, ahora lo que el Señor dice, lo que nacen de nuevo, nacen del agua y del Espíritu. Y el Espíritu también es ministrado en muchas partes en forma de viento. El Señor sopló en la nariz de Adán. El Señor sopló en los discípulos cuando le dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Señor ahora? Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo sopla. Por eso dice: el viento sopla y no sabe de dónde viene. Es el Señor que sopla en nosotros esa nueva vida. Y ahí se produce ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre. Y les decía que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro interior. Y esto está escrito en el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 8, verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Aquí la palabra espíritu en primer lugar está con mayúscula, hablando del Espíritu del Señor. Dice: da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Nosotros no somos hijos de Dios por dice que. Somos hijos de Dios primeramente por un testimonio del mismo Espíritu en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque la palabra nos confirma que todo lo que creemos y recibimos al Señor Jesucristo, el Señor nos da el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces es un testimonio. Luego, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:17, y yo lo reitero esto porque quiero
que se afirme en su corazón y en su entendimiento. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora somos un espíritu con el Señor. En Gálatas 4:6 dice, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Dónde está el espíritu del Hijo de Dios? En nuestros corazones. Diga conmigo, el espíritu de Dios está en mi corazón. El espíritu del Hijo de Dios está aquí. Ahora, ¿por qué, hermano, es necesario afirmar estas palabras en nuestro espíritu? ¿Por qué? Porque somos enviados o somos asignados a seguir con lo que el Señor nos encomendó. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, si en nosotros no está esa convicción de que el Espíritu del Señor es uno con nuestro espíritu, que el Espíritu del Señor está en nuestros corazones, vamos a pensar que no podemos. Pero cuando comenzamos a creer que el Espíritu de Dios está en mi vida, está en mi corazón, y que soy uno con el Señor, entonces voy a comenzar a creer que puedo echar fuera los demonios, que puedo declarar una palabra sobre una enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en esa unidad con el Señor en mi vida. Mire, hay una escritura aquí en el libro de Marcos, el capítulo 11 y el verso 22 y 23. Mire, le doy un consejo a los que predican, a los que dan la palabra. Ahora hay muchas traducciones, pero aún, digamos, las traducciones más confiables tienen a veces una expresión distinta, sin intención, porque lo que tradujeron la palabra desde el hebreo, desde el arameo, desde el griego al inglés o al castellano o a otro idioma, fueron seres humanos. Y en algunas partes pusieron la forma que ellos entendían. Y yo escuché, y también lo puedo confirmar, que dentro de las traducciones de la palabra que hay, diferentes traducciones, la más, digamos, la más cercana a los originales es la Reina Valera 1960. Por eso, el consejo que le doy, cuando tienen otra traducción, lean primero esta traducción. Y luego, para tener más claridad, pueden leer otra traducción, porque se van a encontrar con la sorpresa que en algunas traducciones han quitado parte de la palabra. Y a veces, por quizá tener un lenguaje más actualizado, uno termina diciendo algo que nada que ver, porque ya lo está leyendo mal y ya lo entiende mal. Ahora, la Reina Valera aquí dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y aún la Reina Valera, que por muchos apóstoles está confirmado que es la más exacta, no totalmente la exacta, pero la más acercada a los originales,
tiene expresiones distintas. Porque en el original, esta palabra significa tengan la fe de Dios. O sea, este texto, si se lo transcribe directamente del griego al castellano, tendría que decir tengan la fe de Dios. Lo puede buscar si usted quiere, si le gusta estudiar el idioma griego. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque es parte de la preparación. Allí se había secado una higuera solo por la palabra. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a las enfermedades? ¿Cómo nos enfrentamos a los demonios? ¿Cómo podemos cumplir nuestra asignación cuando estamos abriendo, por así decirlo, el paso en nuestra alma a la fe de Dios? El apóstol Pablo decía, teniendo el mismo espíritu de fe en lo que está escrito. La palabra de Dios me ministra el espíritu de fe de Dios. Cuando nosotros estamos creyendo que somos uno en el espíritu con el Señor, como dice la palabra, entonces podemos confirmar que en nuestro espíritu está la fe de Dios. Diga conmigo, en mi espíritu está la fe de Dios. ¿Por qué? Porque Él envió al espíritu de su Hijo en mi corazón. El fruto del espíritu, además de amor, gozo, paz, también es fe. ¿Cuánto tienen al Espíritu del Señor? Entonces, en su Espíritu hay fe de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? En mi Espíritu hay fe de Dios. Ahora, esa fe necesita las compuertas abiertas de nuestra alma, donde está el razonamiento. Entonces, por eso le decía que debemos habituarnos a vivir por la palabra y usar la razón en su justo lugar. Porque el Señor dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate. Y podemos poner monte, un demonio. Podemos comparar un monte con una enfermedad. Si le decimos con la fe de Dios y luego dice creyendo. O sea, en nuestra alma tiene que estar la aceptación de que el Señor Jesucristo ya pagó el precio para que esa enfermedad sea sana. Yo anoté aquí un texto que voy a ver si lo encuentro. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 8, verso 16, 17 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. Diga conmigo, con la palabra. Y sanó a los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando
Cuando usted y yo estamos creyendo que el Espíritu del Hijo de Dios habita en mi corazón, por eso Pablo decía, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No con la fe en Jesús. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en esa fe que está en mi espíritu, por esa unidad, por ese fruto. Ahora, cuando estamos sirviendo desde el espíritu y creyendo en lo que dice la palabra, nosotros vamos a poder declarar una palabra en fe y sucederá. Dice luego, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando estamos declarando una palabra, no lo vamos a estar haciendo como que hay poder en nuestras propias palabras, sino que lo vamos a estar haciendo en la fe de la obra de Cristo en la cruz. Porque ya el Señor Jesús sufrió por nuestras enfermedades. El salmista dice, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Diga conmigo, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Entonces, nosotros estamos declarando algo que ya fue hecho, que ya lo realizó el Señor, que ya pagó el precio, que ya está pago. Y cuando nosotros estamos hablando, lo hacemos en la fe, en esa palabra, en esa obra de Cristo, y también en la fe de que en nuestro espíritu está el Espíritu del Señor. Entonces, cuando nos conducimos de esa manera, vamos a poder enfrentar a los demonios, vamos a poder enfrentar a las enfermedades creyendo. Y allí es cuando el Señor comienza a respaldar. Cuando el Señor me comenzó a dar entendimiento de estas cosas, yo le comencé a hablar a mi cuerpo donde había aflicción. Le comencé a hablar. Le hablaba a las enfermedades, si había alguna parte de mi cuerpo, le hablaba. Eso es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que el lugar donde nosotros vamos a ser probados es en nosotros mismos, primeramente. No solamente que el Señor nos va a llevar a orar por otras personas, que en su plan está eso, pero donde la fe genuina se va a manifestar es en nuestras propias vidas. Hace días atrás estaba con un terrible dolor de garganta. No sé si usted conoce esa tos de perro. ¿Alguna vez tuvo tos de perro? ¿Eh? Y tenía el tafirol en el bolso. Y yo dije, Señor, esto lo voy a vencer creyendo en tu palabra. Y no se gastó el tafirol. Y comencé a declarar esa palabra. Me dolía la cabeza. Parecía que el dengue iba a volver. Pero lo resistía el dengue en el nombre de Jesús. Me acuerdo una hermana, quizás en su buena
en su buena intención. Me dijo, cuando te agarra el dengue, 4 veces seguro. Hermano, en el nombre de Jesús yo rechazo eso. Amigo, así una vez y listo. Porque es como que ya se está preparando para que le agarre 4 veces más. Y ese es el problema cuando vivimos en la lógica de la ciencia humana y no estamos viviendo por la palabra. Entonces, hermano, es muy probable que usted sea probado en usted mismo. No espere que se presente un enfermo para orar. Si en algún momento la enfermedad llega a usted, usted mismo háblele a esa enfermedad, creyendo en la obra de Cristo en la cruz y creyendo que usted en su espíritu es uno con el Señor y creyendo que en usted está la fe de Dios y hablándole en fe, no dudando, porque la duda es una fuerza contraria. Y eso nos lleva muchas veces a la preparación. Tenemos que prepararnos para esto. Porque el Señor quiere que funcionemos en nuestra asignación, pero para esto debemos estar preparados. Fundado en la palabra, establecido en la palabra y creyendo que la presencia del Espíritu del Señor está con nuestra vida. Amén. Entonces, usted podrá cumplir su asignación como un príncipe de Dios, que se van a presentar adversidades en su propia vida, en la vida de alguna otras personas. Hermano, y el Señor lo que me ministraba, esto no sucede en todo, pero en situaciones el Señor obra por tu fe. O sea, quizá la otra persona que está teniendo el problema está en un estado pasivo. Oramos. Pero en algunas situaciones, lo que el Señor me ministraba, me decía, hay personas que se van a sanar no por la fe de ellos, sino por tu fe. Por tu fe. Hay personas que serán libres por tu fe. Cuando el Señor te está llamando a que cumpla tu asignación en el reino, es cuando Él se va a ocupar de ti. Saúl comenzó a oír la palabra, comenzó a recibir la palabra. El Señor ya se encargó de su problema. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Si usted y yo nos ocupamos de nuestra asignación en el reino, el Señor se va a ocupar de nosotros. El Señor se va a ocupar de tu economía. El Señor se va a ocupar de tu salud. El Señor se va a ocupar de tu familia. El Señor se va a ocupar de tu entorno. El Señor se va a ocupar de tus bienes. El Señor se va a ocupar de todo lo concerniente a ti, porque así lo promete la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso los discípulos, hermanos, ellos oraban diciendo, Señor, mira sus amenazas, te lo dejamos a ti, Señor, pero concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando venía esta palabra a mi vida,
el Señor me daba entendimiento que ellos se estaban preparando. Ellos se estaban preparando en oración para cumplir su asignación en el reino. Y cuando tú comienzas a ocuparte de las cosas del reino, vas a comenzar a ver cómo Dios comienza a respaldarte. En Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lo que le pasó a Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpiente. Y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y dice la Escritura: estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué, hermano, dice a los que creen? Porque ya está hecha la obra. Ya el Señor te dio su Espíritu. Ya el Espíritu de Dios vino sobre nuestras vidas. Ya está todo hecho. Solamente en nuestra alma, en nuestra lógica, se tiene que abrir el paso a la fe en lo que está escrito, en la fe de quienes somos en Dios, en la fe en lo que la palabra de Dios dice y en lo que Él nos envió a hacer. Tiene que abrirse nuestra alma para dar paso al Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y para cerrar, quiero decirle algo muy importante. ¿Sabe? Saúl comenzó bien, pero terminó mal. Así que es importante empezar bien, pero también terminar bien. A veces empezamos pum para arriba como Saúl. Emocionado. Qué bueno, el Señor está conmigo. El Señor me respalda. Pero de ahí debemos tener cuidado cómo nos conducimos. El apóstol Pablo le dice: ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar en la carne, en la lógica, en el razonamiento humano. Y yo pensaba en esto, ¿no? Lucifer, que luego llegó a ser Satanás, empezó bien. ¿Cuántos sabían que Satanás empezó bien? Empezó en la misma presencia de Dios, en los cielos. Director de alabanza, dicen algunos, los instrumentos los tenía incorporado. No sé si usted conoce personas que saben tocar todos los instrumentos. Y dice: ¿Qué tienen? Y nosotros no podemos cantar en 3 notas. Pero hay algunos que tienen, no sé, un oído, una gracia, un instrumento que le da, te tocan. Bueno, el diablo comenzó en la presencia de Dios, con los instrumentos incorporados. Su hermosura, impresionante. Pero terminó mal. Terminó mal. Y sabe, hermanos, de eso es donde nosotros debemos ser cuidadosos. Porque pudimos tener un buen comienzo. Ahora, ¿cómo estamos siguiendo? ¿Cómo vamos a terminar? La palabra de Dios dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo creo que la clave entre Saúl y David fue que uno amaba a Dios y el otro le interesaba su cargo. Cuando el profeta Samuel vino
a reprenderle, no se preocupó tanto por la reprensión del profeta, sino que le dijo, déjame bien ante el pueblo. Eso fue Saúl. Cuando David se equivocó, y hasta podemos decir de más gravedad, y vino la reprensión de Dios por medio del profeta, él lo que dijo, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. A David no le vino en primer lugar su cargo como rey, su prestigio como persona. Lo que a él más podríamos decir, le preocupó es que el Espíritu del Señor no se aparte de él. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios. Y yo creo, hermano, que lo que va a definir cómo vamos a terminar nuestra jornada, nuestro peregrinar por esta tierra, es si amamos a Dios. Si amamos a Dios, no nos va a interesar lo que le pueda pasar a nuestra reputación, a nuestra persona, al cargo que tenemos, sino que lo más importante en nuestra vida será estar bien con Dios, estar con la presencia de Dios. Si tú amas a Dios, amas la presencia de Dios, hay garantía que terminarás bien, que llegarán los últimos días de tu vida en la tierra y estarás con la presencia de Dios en tu vida. Terminarás tu jornada con la presencia de Dios. Amén. Yo quiero terminar mi jornada en comunión con la presencia de Dios. Yo no quiero terminar como Saúl, que empezó bien y terminó endemoniado. No quiero empezar como el diablo mismo, en la misma presencia de Dios, con un montón de talento, con un montón de dones, pero terminó siendo una bestia horrenda. Yo quiero terminar bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? Hermano, ocúpate de conocer a Dios. Ocúpate de conocerlo a través de la comunión, a través de la palabra, a través de lo que Dios te ministra. Ama a Dios por sobre todas las cosas y eso te va a sostener todos los días de tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Si tú en esta noche te determinas buscar cumplir tu asignación, el Señor ya se encargó de tu problema. Así que quiero invitarte, si tú quieres recibir oración, quieres recibir ministración, diciéndole, Señor, yo quiero ocuparme de la asignación que tienes para mí. Señor, yo creo a tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu siempre pueda permanecer en esa unidad en mi espíritu. Que me pueda preparar en oración, que me pueda preparar en la palabra, Señor, para servirte y enfrentar la lucha, enfrentar los enemigos. Aleluya. Si usted quiere recibir ministración de Dios, yo te invito, hermano. Vamos a orar, y si había cosas que estaban importantes en tu vida, que la asignación de Dios, en este momento tú puedes ponerte en la presencia de Dios y dejar que tu entendimiento se renueve y decir, Señor, lo más importante va a ser tu asignación. Lo más importante va a ser estar ocupado
como hijo, como hija, como príncipe de Dios. Aleluya. Aleluya. Trabaja, hermano, en quitar de tu mente todo argumento de la lógica que no deja que la palabra fluya a través de ti. Todos esos argumentos que no deja que la fe que ya está en tu espíritu, que ya Dios lo depositó allí en tu espíritu, esa fe del Hijo de Dios, la fe que vence al mundo. Aleluya. Yo creo que el Señor va a ministrar en este momento. Quiero invitarte, si tú quieres recibir de Dios, vení, hermano, vení, tené unos minutos en la presencia de Dios. Alguien va a orar por ti. Alguien va a ministrar tu vida con la presencia de Dios. Y podrás regresar a tu hogar renovado, con una administración nueva de parte del Señor para tu vida. Gloria a Dios. Los hermanos que ministran me ayudan. Oramos al Señor. Oramos al Señor. No te vayas de este lugar sin que el Señor ministre tu vida. No te vayas de este lugar sin que el Señor renueve tu espíritu, renueve tu mente. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si hay enfermedades, lo que sirven a Dios estarán declarando una palabra de fe sobre esa enfermedad, para que se seque, para que sea sano, en el nombre de Jesús. Si has venido con algún problema, una enfermedad, le puedes decir al que te ora: esto es lo que tengo. Quiero que nos unamos en la fe y declarar una palabra sobre esto, para que yo pueda recibir sanidad. Padre, te damos gracias. Oren, hermanos. Te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias, Padre, por este tiempo glorioso, por este tiempo en tu presencia, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho hijos tuyos, Señor. A las hermanas las has hecho hijas, Señor. Príncipe contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por habernos dado tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque ya somos uno en espíritu contigo, Señor. Gracias por darnos tu fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque esa fe, Señor, es ministrada cuando declaramos una palabra creyendo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendiga, Señor, a tu pueblo. Bendiga, Señor, a tu iglesia, que ha dispuesto su corazón, Padre, en estar ocupado, Señor, en la asignación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú estás ministrando, Padre. Tú estás ministrando cada vida, Señor, cada hermano, cada hermana que ha venido a este lugar buscando una ministración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que reciba, Padre, que reciba, que reciba, que reciba, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos vivir en la fe, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que no enfrentemos, Señor, las enfermedades con nuestra razón, sino que lo enfrentemos en la fe en tu palabra. En la fe, Señor, tuya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Oh, gloria, gloria, gloria. Hay una presencia de Dios sobre este lugar. La presencia de Dios está ministrando. La presencia de Dios está obrando. La presencia de Dios está ministrando. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Renuévate en el Señor. Renuévate en el Señor. En el nombre de Jesús. 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 Señor, nos volvemos, Señor, contra toda enfermedad en los cuerpos. En el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad, Señor. Sanidad en los cuerpos. Libertad al oprimido en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria, gloria, gloria. Aún, Señor, lo que están viendo, lo que están escuchando a lo lejos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ministramos, Señor, una palabra de fe. Una palabra de fe. Una palabra de fe, Señor, para que sea levantado, para que sea levantada, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Recibe, hermano. Recibe. 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 Recibe la administración del Espíritu Santo. Recibe de Dios. Recibe de Dios. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe de Dios. Renuévate en Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios tiene poder. Oh, gloria a Dios. 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 Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria. La presencia de Dios está obrando. Él es hacedor de milagros. Él es el que sana. Él es el que sana. Él es el que sana. Creerle a Dios. Él es el que sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llénate del Espíritu Santo. Decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo.